¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí transmitiendo este videoanálisis informativo martes 27 de agosto. Ya estamos terminando este mes intenso y va a venir otro mucho más intenso que es el de septiembre. Y no podíamos dejar pasar este día para hacer un análisis de algo que fue desde todos los puntos de vista un hecho cualitativamente importante para el gobierno federal, para la sociedad mexicana, para el sector de los inversionistas. Y bueno, vamos a analizar este acuerdo que hoy se dio a conocer en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador entre 7 gigantescas empresas de construcción de gasoductos y la Compañía Federal de Electricidad o la Comisión Federal de Electricidad. En fin, vamos a ver los alcances de este asunto, cuáles son los gasoductos que están involucrados, qué están opinando los distintos actores interesados en este proceso y por supuesto pues vamos a tener que hablar de algo que es inevitable, de el epitafio del PRD. Y apenas digo PRD y miren quién se acerca. Ahorita va a asomarse quizá en la pantalla la inquieta Anastasia, que hoy tendrá pues algunas cosas que compartirnos. Y aprovecho para saludar a todos los que se están conectando en esta transmisión. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias a quienes nos mandan saludos cordiales desde varias partes de aquí de la Ciudad de México, desde partes incluso del extranjero, fuera de México. Beatriz Chávez, que nos está viendo desde Toluca, del Estado de México. Graciela Solache, a Marta Irene León Vera, buenas noches. A Raimundo Muñoz Varela, gracias por estar aquí. Ariel Martínez dice Slim, aliado de Obrador. Vamos a ver qué tantos son los alcances de esto. Luigi Soto, Mari Carmen Ortiz, Carlos Ayart, gracias por estar aquí sintonizando y por compartir y también participar con sus puntos de vista. Primo Morales, muchas gracias por tu comentario. Roberto Salomón Palomo Urbalejo, buenas noches. A Rosa M. Solís también, gracias. Desde Mexicali, Francisco Zambrano, te mando un abrazo, Francisco, no me olvido de tu libro. Ceci Meneses, desde la tierra tapatía, la perla tapatía, que es Guadalajara. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué es lo que estamos observando el día de hoy y qué es lo que está involucrado? Desde el sexenio pasado se dieron licitaciones a 7 grandes compañías para construir, o más bien 7 ductos para importar gas del sur de Estados Unidos, o sea, de Texas, y suministrar este gas a la Comisión Federal de Electricidad como combustible pues para la generación de energía eléctrica. No, curiosamente, Carso, que es la constructora de Carlos Slim, solamente tiene uno, que es el de La Laguna, Aguascalientes, cuyas inversiones son de 472 millones de dólares. Los más importantes gasoductos y las inversiones más fuertes estaban en manos de una empresa aliada a otra, que son ambas extranjeras, se llama TransCanada y Genova. TransCanada tenía, o tiene más bien, el gasoducto Tuxpan-Tula, con una inversión de 458 millones de dólares. TransCanada también tiene el de Samalayuca-Sásabe, por 554 millones de dólares. El TransCanada Genova, en sociedad, es una de los gasoductos más ambiciosos, que va de Tula a Villa de Reyes por 2.111 millones de dólares. Y a su vez, Genova y TransCanada tienen del sur de Texas a Tuxpan. Y otro que es de Genova, en Guaymas y El Oro, por 1.000 millones de dólares. Ese es el segundo más importante, que además hay una serie de amparos de las comunidades yaquis por la construcción de este gasoducto. Desde hace ya varios meses, la Comisión Federal de Electricidad, a través de Manuel Bartlett, dijo que iban a revisar los contratos leoninos que obligaban a un alto costo por el pago del gas y el suministro de este energético.
Esto generó una tensión muy fuerte, se perfilaba como el segundo gran conflicto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con un grupo de inversionistas, si tomamos en cuenta que el primer gran conflicto fue, pues evidentemente, el del aeropuerto de Texcoco, un megaproyecto del sexenio de Enrique Peña Nieto, que en su momento fue muy criticado y luego se pagaron millonadas, pero millonadas de pesos por construir una opinión favorable a este proyecto que originalmente iba a costar 120 mil millones de pesos y ya andaba casi por el doble o si no es que por un 150% más del costo. Después de ese conflicto con los inversionistas de distintos sectores, incluyendo a Carlos Slim, el segundo conflicto más delicado era este de los 7 gasoductos que iban a alimentar o alimentarán a la Comisión Federal de Electricidad. Se llegó incluso a plantear que se iban a ir a un arbitraje internacional y no olvidemos que buena parte de este diferendo, de este conflicto, estuvo también detrás de la renuncia del exsecretario de Hacienda Carlos Ursúa. Es decir, el contexto era conflictivo, pero justamente se dio un proceso político y técnico que hoy dio a luz a un nuevo modelo de negociaciones entre el gobierno de la Cuarta Transformación y el sector empresarial. Carlos Slim fue el primero que dijo, yo sí le entro a una renegociación, a lo mejor pensó no me vaya a pasar lo del aeropuerto de Texcoco, que pues ahí quedó él embarcado como vocero incluso de las compañías. Acuérdense de esa famosa conferencia de prensa donde Carlos Slim salió a apoyar ese proyecto de Texcoco y finalmente la consulta de octubre del año pasado, realizada incluso antes de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entrara en funciones, decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco. No en balde, hoy le preguntaron a Carlos Slim en la conferencia de prensa qué había pasado con Texcoco y él dijo, vamos a ver, este es uno de los 1,600 proyectos de inversión. De una manera muy pragmática, el hombre más rico de México y uno de los más acaudalados del mundo, propietario de, ya sabemos, de las redes de telecomunicaciones y de telefonía más grandes de este país, a través de América Móvil y de Telmex, pues dijo, este es el momento de entrar a la negociación y no solo eso, sino que dijo que apoyaba y coincidía al 100% con el proyecto de López Obrador. Es una puesta en escena, es una simulación, con hombres como Slim y con hombres como López Obrador, ambos muy fuertes en cada una de sus áreas, uno el político más importante y además ejecutivo federal, titular del Ejecutivo Federal, y el otro, pues por supuesto, el empresario más rico del país, un verdadero potentado, que además, bueno, siempre tiene esta fascinación o a veces despierta esta fascinación pues, por los rumores de si está o no está con López Obrador. Acordémonos de que también Carlos Slim finalmente apoyó el proyecto de la reconstrucción del centro histórico en la Ciudad de México durante la época de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, pero también Carlos Slim se deslindó de López Obrador en el 2006 después del fraude que dio origen a la presidencia de Felipe Calderón, por más que quieran decirnos y repetirnos que no hubo fraude. Esta relación conflictiva hoy encuentra otro cauce, más que conflictiva, esta relación compleja encontró un cauce, pero además estaban presentes el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, que también indicó que este acuerdo con las 7 empresas de los gasoductos es un muy buen mensaje para quienes quieran invertir en el país. Además estaba, por supuesto, ahí la gente de Yenova, ahí el señor Ruiz Sacristán, y evidentemente toda la atención de las calificadoras, de los analistas financieros, de los analistas bursátiles, era quizá o fue uno de los momentos más destacados porque siempre durante los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas hemos escuchado una y otra vez a los comentócratas de la televisión, a quienes se inventan el apocalipsis cada
semana, cada vez que falta un medicamento, sobredimensionan las cosas, cosa que no hicieron cuando los otros gobiernos habían cosas peores, pero bueno, están en su derecho de criticar y de ejercer su libertad de expresión, pero esto que ocurrió el día de hoy, ya lo van a minimizar también, van a decir que bueno, a final de cuentas, pues los empresarios salen ganando, porque simple y sencillamente se extendieron los años de licitación. Siempre encontraremos pues negritos en los arroces, pero lo fundamental es que se evitó un conflicto en donde están involucrados 12,000 millones de dólares de inversión y se ahorrará para la Hacienda Pública Federal 4,500 millones de dólares. 4,500 millones de dólares se ahorrarán por primera vez en un proyecto de inversión de este tamaño. ¿Cuándo? En el gobierno de Enrique Peña Nieto o en el gobierno de Felipe Calderón o en el gobierno de Vicente Fox, se anunció algún proyecto que implicara este monto de ahorro, que además no es un invento, es algo que las dos partes están coincidiendo. Pues nunca, porque evidentemente nunca había habido una fuerza negociadora que reconsiderara las condiciones que también el mercado energético permitieron a los gobiernos y a los empresarios negociar esto. Además, como me están comentando aquí, AMLO no extorsiona a empresarios. El problema fundamental, y esto es algo que se dejaba entrever entre líneas en la conferencia de prensa, es que estaban negociando con un poder ejecutivo federal que no les está pidiendo extorsión, que no les está pidiendo moche ni desviar recursos para campañas electorales, para la bolsa del secretario de Hacienda en turno, para enriquecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y sus comisionados, o para hacer negocios con el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Esto, y esto creo que hay que decirlo de manera muy clara, se logra cuando no hay corrupción, cuando no hay un intento de abuso por parte de alguna de las partes, ya sea de las empresariales o de las gubernamentales. Esto es lo importante, y tan importante que ya se dieron cuenta que pasaron hasta los camotes, que son nuestros promotores en esta transmisión, nuestros patrocinadores. Bueno, entre las reacciones, pues evidentemente la calificadora Moody's dijo que es un efecto positivo para los efectos crediticios. La Embajada de Canadá expresó en un comunicado oficial, y vaya que es muy importante que lo haya dicho porque está involucrada una de las empresas más fuertes de Canadá, TransCanada, dijo: nos da gusto que se haya llegado a este acuerdo entre el gobierno de México y las empresas de gasoductos. Y aquí viene el camotero otra vez para darnos una especie de música de fondo. Yo he estado revisando en estos días pues la información que ha salido, y sobre todo en estas últimas horas, con todo y las ganas que tienen de descalificar el acuerdo. Es un hecho contundente, y esto de veras no es que beneficie a unos empresarios, beneficia a todos. ¿Por qué? Por 5 razones fundamentales. Uno, porque hay un ahorro de 4,500 millones de dólares. Ya hubiéramos querido gobiernos que buscaran ahorros y no extorsiones. 2, se va a garantizar el suministro de energía eléctrica para 2 de las zonas más castigadas por los apagones, las penínsulas de Yucatán y de Baja California. 3, se manda un mensaje de certeza siempre y cuando haya negociaciones mutuamente beneficiosas, tanto para la parte gubernamental como para la parte privada, en proyectos de privatización de energía eléctrica que vienen de los sexenios pasados. Quiere decir que no va a haber ni persecución ni expropiación, sino negociación cuando los términos así lo requieran. 4, el otro efecto positivo es que también se establece un criterio en donde lo importante no sea la tasa de inversión, sino la tasa de transporte. Esto va a ayudar muchísimo en otros modelos de inversión. Y por si fuera poco, 5 y último, es quizá el mensaje más contundente de confianza. No podrán coincidir o no tienen por qué coincidir ni ideológica ni programáticamente, pero sí en un elemento
fundamental, tanto los empresarios como el gobierno de López Obrador, la confianza. Sin el factor de confianza, es difícil que se pueda avanzar en un modelo económico o en un proyecto económico de desarrollo, no solamente de crecimiento, sino de desarrollo. Y eso no lo digo yo, lo dijo el propio dirigente del Consejo Coordinador Empresarial en esta conferencia matutina. En fin, aquí estoy viendo pues sus comentarios, muchas gracias. Esta negociación se logra justamente, insisto, cuando no está el factor de la corrupción entrelazado con los grandes capitales. En fin, aquí nos está mandando saludos desde Minnesota, también veo saludos desde Barcelona, qué bueno que estás ahí, Darham. Norma Salazar también nos dice, basta ver a la Argentina, a la derecha, espantando con el petate del muerto, de que no se reelige Macri. Nos envían también saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias a Iván Urs, buenas noches también a ti, amigo. Y desde Tucson, Arizona, Francisco González. Ojalá y haya alguna persona de Texas que nos pueda ilustrar un poquito sobre este fenómeno del gas tan barato que se está produciendo ahorita en Texas y que esto da, por supuesto, una consistencia o una viabilidad. Dice, se le dará a la península de Yucatán también energía eléctrica. Nos están también mandando saludos aquí nuestros vecinos de la colonia Cuauhtémoc y también de Elisa, sus besos desde Guanajuato, muchas gracias. En fin, aquí estamos en este tema. Ahora, una vez, vamos a tomar agua, una vez que ya hablamos de este tema en términos generales y de su importancia política, vamos a hablar ahora de Futuro 21. Futuro 21 no es una Afore, Futuro 21 no es Fórmula 21, no es una estación de radio, Futuro 21 no es una nueva serie de Netflix, ni de Canal 11, ni del Sistema Público de Radiodifusión. Futuro 21 es el nuevo nombre que los reciclados de múltiples partidos y miles de fracasos, como los señores Jesús Ortega y Jesús Zambrano, negociadores de las derrotas de la izquierda, están haciendo, pues según ellos, para refundar el PRD. Son unos refundidores, eso es lo que son estos señores, y perdonen la sinceridad, porque los que hemos estado como periodistas, como observadores de la política, conocemos muy bien quiénes son los chuchos. Vienen de esta tradición antigua de los partidos paraestatales, como el de Talamantes, que se crearon en el echeverrismo hace más de 40 años, ya casi 50, que se fundaron para dividir a la izquierda. Esos son los chuchos. Pero los chuchos se apoderaron del PRD después de la salida de Andrés Manuel López Obrador, después de la salida de Porfirio Muñoz Ledo, después de la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, después de la corrupción espantosa de Rosario Robles, que fue desde que se hizo cargo de la dirigencia nacional del PRD, estableció esa ruta. Y ya no digamos los últimos estertores del PRD, que fue este episodio grotesco de acabar aliado con el PAN en este frente que postuló a Ricardo Anaya, y aliado con el MC, Movimiento Ciudadano, pues había cierta lógica de alianza, pero con el PAN no. Todo era para dividir el voto y evidentemente pues dificultar la llegada de la izquierda o de la coalición de centroizquierda o centroderecha, como le quieran llamar, de López Obrador. No lo lograron, se redujeron a su mínima expresión, el PRD perdió su bastión electoral más importante, que era la Ciudad de México, perdió la decencia, perdió todo. Y ya casi están perdiendo hasta la imaginación para poner títulos. Entonces crean esta cosa que se va a llamar Futuro 21, la anuncian como muy platillo. Pues aquí agarraron a José Narro, el exrector de la UNAM, ex candidato presidencial del PRI, que pues lo han chamaqueado por todos lados, un gran rector de la UNAM convertido en una especie de parodia política. Y luego pues a gente como Gabriel Cuadri, un señor que de repente en sus tweets dice que si México se deshiciera de Oaxaca y de Guerrero sería una potencia.
sarta de sandeces que dicen quienes quieren llamar la atención y que dicen que son ecologistas. Bueno, con estos personajes, entre otros, algunos muy respetables, se está creando Futuro 21. Y hoy nos anunciaron, vaya que nos tenían en ascuas, Alejandra Barrales y el señor Juan Cepeda, que hace 2 años nadie lo conocía, 3 años, que ellos no van a participar en Futuro 21. En fin, es el reacomodo de las fuerzas políticas, que ya lo habíamos analizado en otro videoanálisis, que se están dando ante la ausencia pues, de apoyos reales y sustanciales. Me dice, ¿y van a hacer asambleas de fundación de su partido? A lo mejor acaban refundidos con el partido de Felipe Calderón, no lo dudo. Me dice que Cuadri está loquito. No, bastante cuerdo y bastante oportunista desde mi punto de vista. Así está la situación. Evidentemente, lo único que sí es muy triste es pensar que así acabó el partido, que fue la fusión más importante de los esfuerzos de la izquierda en 1989. El PRD nació después del fraude del 88. El PRD tuvo un linaje que viene desde el Partido Comunista, que fue, esa es el registro del partido que ellos van a usufructuar, el del viejo Partido Comunista de Arnoldo Martínez Verdugo, que modernizó a la izquierda independiente mexicana. Luego se volvió el PSUM, luego se volvió PMS. Los que se acordarán de este episodio muy breve fue cuando se postuló Eberto Castillo a la presidencia en el 88 y que declinó finalmente a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, pues Cuauhtémoc Cárdenas y los expriistas que no tenían partido formaron, junto con el PMS, junto con otras agrupaciones, el PRD. Y hoy, a 30 años, se vuelve una especie de afore, una especie de, pues sí, de asociación para el retiro político de quienes perdieron el rumbo, perdieron la brújula o simple y sencillamente fueron siempre fieles a su naturaleza, oportunistas políticos. Muchas gracias. Aquí estoy viendo sus comentarios. Me dice, cuidado Morena, no vaya a pasarle lo mismo que el PRD. Es muy buena advertencia para Morena porque puede ser que Morena empiece a repetir de una manera acelerada estas situaciones del chuchismo. En fin, muchas gracias. Les agradezco su atención, su interés y ya estaremos aquí en la postmañanera y también en los análisis informativos de coyuntura. Gracias.